¿Qué otras funciones cumple la membrana celular? Como ya sabemos, su principal función es proteger a la célula. También cumple otras funciones, como es transportar nutrientes hacia su interior y expulsar sustancias tóxicas fuera de la célula. En la membrana celular hay interceptadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior y con otras células. Estas sustancias pueden ser glicoproteínas cuando están formadas por azúcar unidas a otra proteína, o pueden ser lipoproteínas cuando se compone de la unión de un lípido con una proteína. Cuando añadimos agua muy salada para regar a un macetero, esto hace que las plantas se marchiten. ¿A qué se debe este fenómeno? El agua salada mata a las plantas porque cuando hay agua salada, la tierra y las raíces de las plantas compiten por una misma agua. De modo que las plantas no se pueden alimentar de la misma forma que cuando hay agua salada. Aquí ocurre un proceso llamado ósmosis. Se recomienda que las bebidas deportivas, o sea, las bebidas isotónicas, solo sean consumidas por personas que practiquen deporte para restablecer el balance de agua y de sales. ¿Por qué se hace esta recomendación? Bueno, la función de estas bebidas es reponer una pérdida real de agua y minerales en el cuerpo tras la realización de actividades deportivas intensas durante más de una hora. Después del entrenamiento fuerte, la climatología esto desfavorece. Por eso es recomendable solamente en personas que son deportistas. Porque si una persona normal hace esto, puede causar daños en sus riñones o en el corazón por mucha sal dentro del cuerpo. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Cómo respondería la célula a cambios del medio externo? Por ejemplo, el contenido de agua y solutos. En el caso de que hipotéticamente, como vemos en la imagen, tengamos un glóbulo rojo y que también se mostró en el video anterior, las condiciones isotónicas son ideales y el cuerpo tiene sistemas homeostáticos que mantienen la estabilidad para garantizar que esas condiciones se mantengan constantes. Entonces, si colocamos en una solución hipotónica, el glóbulo rojo se inflará y puede explotar, mientras que en una solución hipertónica se secará, eh, lo cual puede volver denso al citoplasma y esto llevaría a que su contenido se concentre y posiblemente muera. Entonces, si llevamos esto al medio externo, en el contenido de agua y solutos, posiblemente la célula viva cierto tiempo. Lo normal sería que pensar que al principio sería todo normal, pero después de cierto tiempo morirá. Entonces tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿qué ha sucedido con el tamaño de las papas en las distintas soluciones? Tenemos el cuadro, el cual les estoy mostrando justo ahora. Tenemos la solución, el tamaño inicial y el tamaño final. Tenemos el tipo de solución, hipotónica, isotónica o hipertónica. En los tamaños puede ser mayor, menor o igual. Entonces, estas diferencias en las variaciones de las masas se debe a que las células están realizando el mecanismo de absorción denominado ósmosis, el cual, como vimos en clases pasadas en los videos que la profe proyectó, podemos definir lo que es el paso de un solvente a través de una membrana semipermeable, que provoca en la célula dos fenómenos. La primera es la turgencia y la segunda puede ser la plasmólisis.
Entonces, la plasmólisis se da cuando la solución exterior es hipertónica con respecto al soluto, es decir, que ésta se encuentra en mayor concentración, por lo que la célula libera agua y pierde masa. Esto, como pudimos ver en el experimento, ocurrió en la solución del 20%, la hipertónica. La turgencia es el proceso inverso. El medio externo es hipotónico con respecto al soluto. Y el interior de la célula tiene una mayor concentración de soluto, por lo que se da el paso del agua al interior de la célula y este gana masa. Y podemos ver en el experimento que esta solución fue la del agua destilada. En el caso de la solución del 1% sería un equilibrio que podríamos llamar algo dinámico en el que ambas soluciones tienen la misma concentración, por lo que hay una constante entrada y salida de agua. O sea, ahí podemos ver que se, no fue ni muy grande ni muy pequeña. Entonces fue una constante. Como tercera pregunta tenemos, tomando en cuenta que el gran porcentaje de la composición celular está compuesta por agua y que el tejido vegetal de la papa está compuesto por células, plantea hipótesis que expliquen ese fenómeno. Entonces, vemos esta imagen, que es de una célula vegetal. Entonces, pongamos el ejemplo de que lo ideal es una solución extracelular hipotónica para esta célula, ya que la membrana plasmática solo puede expandirse hasta llegar al límite de la rígida pared celular. Así que la célula no se reventará ni habrá lo que se conoce como lisis. De hecho, el citoplasma de las plantas es un poco hipertónico con respecto al entorno celular. Y el agua lo que hace es entrar en una célula hasta que su presión interna o lo que se conoce como presión de turgencia sea suficiente para oponerse al flujo del agua que está entrando. Y mantener este equilibrio de agua y soluto es importante para la salud de las plantas. Si no recibe agua, el líquido extracelular se vuelve isotónico o hipotónico. ¿Qué provoca? Que el agua salga de las células y esto causa una disminución en la presión de turgencia y podemos observar que también puede causar marchitamiento, como en algunas de las plantas, o podemos cogerlo como ejemplo del marchitamiento, ¿sí? Y en condiciones hipertónicas, la membrana celular puede incluso desprenderse de la pared celular y constreñir o apretar el citoplasma. Un estado conocido como plasmólisis, que ese es el que estamos viendo en el panel izquierdo inferior de la imagen. Entonces la cuarta pregunta dice, ¿se habrían obtenido los mismos resultados si se hubieran empleado rebanadas de zanahoria en el experimento? Podemos verla a continuación. Podemos ver que al finalizar el experimento se vio claramente que los resultados fueron los mismos, ya que las células implícitas en las dos muestras fueron vegetales. Por lo tanto, se concluye que tienen una reacción similar. Como última pregunta tenemos, ¿qué pasaría si se hubiesen utilizado papas cocidas? Bueno, en ese caso, sabemos que la osmosis es un fenómeno biológico de suma importancia en el cuerpo de cada ser vivo y ocurre gracias a una membrana semipermeable para el solvente, pero no así para los solutos. Es decir, que se selecciona qué pasa y qué no pasa. Y en este caso se deja pasar el agua del recipiente hacia la sal, pero no la sal hacia el agua del recipiente. Esta permeabilidad selectiva se debe principalmente al tamaño de los poros, los cuales son tan pequeños que dejan pasar moléculas de agua, por ejemplo, pero no otras. En las papas cocidas no pasan, ya que resulta que cuando cocinamos la papa matamos sus células. En cambio, cuando la dejamos cruda, sus células están vivas. Y estas permiten el proceso de la osmosis para que se lleve a cabo. Buenas, mi nombre es Ade Patrano. ¿Qué formas tienen las células que has observado en los tejidos animales y tejidos vegetales? Las células de los tejidos vegetales pueden ser cúbicas o esféricas. En los tejidos animales pueden ser cúbicas, estrelladas, alargadas, ovaladas o planas. ¿Qué formas tienen las células que observaste en la suspensión como eritrocitos de levadura?
Los eritrocitos tienen formas circulares y la levadura tiene formas esféricas, ovoideas, elipsoideas y alargadas. ¿Cómo crees que las células mantienen sus distintas formas y tamaños? Podemos decir que la forma de las células está determinada básicamente por su función y también dependen otros elementos externos como la pared celular y otros internos como el citoesqueleto. ¿Cómo puede la célula alimentarse y excretar sus desechos? La célula puede alimentarse y excretar sus desechos gracias a la membrana celular, ya que ésta tiene como función alimentar y sacar los desechos que la célula no necesita, por medio de unos orificios llamados poros celulares. Primero, ¿qué relación hay entre el peso molecular de la sustancia y la velocidad de difusión? En general, para estos gases, conforme aumenta la masa molecular, menor es la velocidad de difusión. Por lo tanto, para una mezcla binaria, el cociente de las velocidades de difusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del cociente de las masas. En la difusión, el flujo molecular es inversamente proporcional al momento molecular y por ello inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa. Esta viene de la ley de Graham. Para algunos líquidos quizás sea más conveniente relacionarlo con la propiedad de un líquido llamada viscosidad. Cuanto más viscoso es un líquido, más lento es su flujo, suponiendo que la temperatura permanece constante frente al proceso. La viscosidad depende también de la fortaleza y la fuerza intermoleculares. Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad de 1.1. Es muy alta para su masa molecular debido a que forma puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la importancia del proceso de inhibición? Primero necesitamos definir qué es inhibición. El fenómeno llamado inhibición es una absorción espontánea de líquidos o un tipo de especial difusión de agua, y para llevarse a cabo es necesaria la presencia de un gradiente entre los materiales a inhibir. Un ejemplo sería: en una perspectiva enfocada a los seres vivos se le puede definir como el motivo de las moléculas de agua en sustancias que se hinchan como resultado de la acumulación de las moléculas de agua. Este proceso se puede observar en plantas vivas, particularmente en semillas, lo que puede aumentar varias veces su tamaño. En conclusión, la importancia es la activación de enzimas y descomposición de almidón en azúcares y transporte de nutrientes al embrión en desarrollo. ¿Qué factores cree usted que pueden condicionar el paso de sustancias y moléculas a través de la membrana celular? Es simplemente y sencillamente que está formada por una semipermeabilidad y por lo tanto el transporte de sustancias a través de membrana depende de varios factores, de los que destacan la polaridad, el tamaño. En cuanto a la polaridad, mientras las sustancias apolares atraviesan la membrana sin ningún problema, las moléculas polares necesitan ser transportadas para poder atravesar la parte hidrofóbica de la membrana debido a las colas de los ácidos grasos. Respecto al tamaño, un elevado peso molecular implica que las moléculas no puedan atravesar la membrana. Por lo tanto, a través de estas membranas se realiza el transporte de las sustancias necesarias para el metabolismo celular. Este transporte puede ser activo o pasivo en función de que se lleve a cabo en contra o a favor, respectivamente, del gradiente electroquímico, lo cual va asociado a la utilización directa o no de energía metabólica.
Otros serían la liposolubilidad. Cuanto más liposoluble sea un soluto, más fácilmente será atravesado por la membrana. La presencia de transportadores. Si hay transportadores que permitan la difusión facilitada, se podrá atravesar la membrana plasmática. El tamaño de los poros. Cuanto más grandes sean, más fácilmente entrará el producto. El tamaño real de los iones. A veces los iones se juntan con moléculas de agua, por lo cual de forma pueden ser más grandes que los poros. La carga eléctrica de los iones. Los iones se mueven según su gradiente de concentración hasta que se equilibre el gradiente eléctrico. A continuación les mostraremos un video sobre el proceso de diálisis. Cuando un riñón funciona con Este es el caso de Paola, quien lleva haciéndose este tratamiento 13 años. Yo salgo de mi casa a las 8:30 de la mañana. Aquí llego, me tengo que cambiar de ropa, ponerme pijama. De ahí entrar aquí, lavarme el brazo, sentarme aquí 4 horas. Ahí salgo otra vez a comer, a tomar mis medicamentos. Esta vida que llevo no es tan fácil, pero gracias al apoyo familiar que tengo y a Dios, lo estoy llevando muy bien. De la misma manera, Erika, de 27 años de edad, se enteró de su insuficiencia renal debido a una preeclampsia. Bueno, entonces ya me dijeron que tenía que hacerme diálisis porque tenía insuficiencia renal. Y ya voy para 5 años de que estoy siguiendo el tratamiento y me siento bien. Los pacientes que se realizan este tratamiento pueden vivir muchos años. Hoy en día, la tecnología ha ayudado con un mejor sistema. Cuando no existe la opción del trasplante, pueden durar muchos años. Por supuesto, depende de la etiología del paciente. Si sufres insuficiencia renal, realizarte la diálisis periódicamente mejorará tu calidad de vida. Espero y les haya servido de alguna ayuda y muchas gracias a todos. Para facilitar este intercambio, la membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas siempre que sean lipófilas y regulan el paso de las moléculas no lipófilas. Este intercambio es importante para las células porque les permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo y el movimiento de sustancias que sintetizan como hormonas. Confieren protección a la célula. También les proporciona unas condiciones estables en su interior y muchas otras funciones. Una de esas sería que transporta nutrientes en su interior y expulsa toda aquella sustancia tóxica fuera de la célula. En la difusión, el flujo molecular es inversamente proporcional al momento molecular y por ello inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular.